Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es el perdón produce felicidad y salud. Antes de exponer el estudio de hoy, es necesario recordar que la enfermedad es consecuencia del pecado original y uno de los medios, junto al envejecimiento, para ejecutar en el pecador la sentencia divina de la muerte física. La enfermedad también puede ser una prueba para purificar el alma y aumentar la fe. Dicho esto, quisiera que viéramos hoy cómo el pecado produce infelicidad al enfermar la mente y el cuerpo humano. Por otro lado, el perdón para quien reconoce su pecado y culpa produce felicidad, sanidad y gozo. Hablemos de ello. En primer lugar, el pecado produce infelicidad. El pecado está presente en la vida de todas las personas. Por la naturaleza humana pecadora, recibida, heredada de nuestros padres. En el Salmo 32, versículo 5, el salmista dice: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En 4 ocasiones el salmista habla de su pecado, su iniquidad o sus transgresiones. Por tanto, él está reconociendo que es pecador, que el pecado está presente en su vida. En el Salmo 51, versículo 5, se dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Este texto nos habla de la transmisión del pecado de padres a hijos. Por tanto, todos somos pecadores por nacimiento, todos hemos recibido una naturaleza humana pecaminosa, y a pesar de la redención, los creyentes seguimos siendo personas que pueden pecar, que pecan, a través del viejo hombre que aún mora en nosotros. Somos nuevas criaturas, como creyentes, como hijos de Dios. En nosotros mora una nueva naturaleza, pero también sigue la vieja, la antigua. Y por esa condición vieja, el creyente puede pecar. En el Salmo 32, versículos 5 al 6, ya hemos leído: mi pecado te declaré, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y hemos visto como en 4 ocasiones el salmista habla de su pecado, pero no olvidéis que el salmista es concretamente un creyente, el rey David. Por eso continúa en el versículo 6 diciendo: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Por tanto, un creyente, un santo, entendiendo el término santo como alguien apartado por Dios y para Dios, como una persona que no es de este mundo, que ha sido tomada del mundo por Dios para ser su pueblo. Por tanto, los santos también pecan. Mi pecado, dice el rey David, mi pecado te declaré. Por esto orará a ti todo santo, es decir, buscando perdón, buscando limpieza. Y en el Salmo 51.1, el mismo rey David, en otro salmo, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones. Otro salmo, de nuevo, el mismo salmista, el rey David, creyente, pidiéndole a Dios perdón por sus pecados. En este caso concreto, habla de ellos como mis rebeliones. Así pues, el pecado está presente en la vida de todas las personas, también en la de los creyentes. Y el pecado genera culpa. Y si esta culpa se gestiona mal, produce infelicidad. Porque la culpa afecta a la mente y a los sentimientos, produciendo dolor. En el Salmo 32, versículo 10, se dice: muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Este texto es interesante porque nos habla de cómo la culpa
es diferente en un impío, en un no creyente y en un creyente. Al impío le produce muchos dolores, muchos, dice el texto. Pero al que espera en Jehová, al creyente, le rodea la misericordia. Por tanto, según se gestione la culpa, el impío la gestiona de una manera distinta. Para el impío no existe el pecado, por tanto, si no existe el pecado, no lo reconoce, no se siente responsable, culpable, ni ante Dios, ni ante nadie, pero con todo el pecado afecta a su mente y a sus sentimientos. Como nos dice el Salmo 51, versículo 3 y 9, mi pecado está siempre delante de mí, esconde tu rostro de mis pecados. Es aquí el rey David el que está hablando, y lo interesante de este texto es que el pecado, a través de la culpa, está siempre presente en la mente de la persona. No es lo mismo, por tanto, que la persona tenga una válvula de escape, como esas ollas de presión de antes, una válvula de escape que alivie la presión de la culpa, y esta válvula de escape para el creyente es el reconocimiento de pecado, el arrepentimiento, como veremos, el pedir perdón a Dios es la válvula de escape, que el no tener válvula de escape. Una persona no creyente no admite el pecado y por tanto la presión del mismo en su interior, en su mente, en su corazón, es muy fuerte. Mi pecado está siempre delante de mí. Esto es algo que el salmista dice antes de arrepentirse, pero que las personas no creyentes pues sienten a través de lo que se llama remordimiento. El remordimiento no es otra cosa que darle vueltas y vueltas al pecado, entendiéndolo como tal o entendiéndolo de otra manera. En el caso del no creyente, pues no lo entiende como pecado y por eso este pecado permanece en él. La culpa, por tanto, que está en el ser humano, en su conciencia, afecta al cuerpo a través de la mente, favoreciendo la aparición de enfermedades psicosomáticas por la bajada de la inmunidad. En el Salmo 32, 3 al 4, dice el salmista, mientras callé, es decir, mientras no reconocí mi culpa, mi pecado, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Así pues, el salmista, mientras cayó el tiempo que duró su no reconocimiento del pecado, su no reconocimiento de la culpa, mientras duró un tiempo de estar ese pecado tapado, guardado, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Por tanto, el salmista experimentó una pérdida de salud. Se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Estas palabras hablan de una enfermedad que padeció el salmista en su cuerpo como consecuencia de una mente que estaba bajo el peso de la culpa del pecado. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Como una planta que se seca, así se sintió el salmista en su cuerpo. Semejante a esto que hemos leído es lo que nos dice Job. En el capítulo 30, 16 al 17 y 27 dice, mi alma está derramada, días de aflicción se apoderaron de mí. La noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan. Mis entrañas se agitan. Por tanto, el salmista nos dijo antes que su ocultación del pecado le produjo dolor, le produjo enfermedad, y el Job, este hombre sabio, este hombre paciente, justo de la antigüedad, que nos describe la Biblia su tribulación, su prueba, nos dice que también padeció en su cuerpo las consecuencias de las aflicciones
de su alma. En el Salmo 38, versículo 3, dice también el salmista: nada sano hay en mi carne, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. El pecado, en definitiva, afecta al cuerpo y afecta a la mente. Afecta a ambos, a través de la mente al cuerpo, pero en definitiva causa enfermedades en la mente y en el cuerpo. La culpa que se gestiona mal lleva a la persona a perseverar en el pecado. Quien no reconoce el pecado lo exculpa y no pide perdón, permaneciendo en él. Y al permanecer en el pecado también permanecen las consecuencias del pecado en la persona. En el Salmo 32, versículo 9, dice el Señor: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este es un ejemplo de la persona incontrita, de la persona dura de corazón, que no reconoce su pecado, que no quiere reconocer su culpa y por tanto no pide perdón. Y como consecuencia el pecado permanece en él y como consecuencia también de esto último la enfermedad. Y el Señor les llama que son como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. En Génesis 18, 3 al 5 tenemos un ejemplo en la esposa de Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Entonces Sara negó, diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Este es un ejemplo de no reconocimiento del pecado, de no reconocimiento de la culpa del pecado y de exculpación, en definitiva. Una persona que no reconoce el pecado, lo normal es que lo exculpe, que no quiera admitir que ha cometido un determinado pecado y que se quiera mantener en una posición de dureza, de servir ante Dios. Solo el perdón de Dios y el perdón también unos a otros, solo el perdón libera de la culpa que encamina a la felicidad. En el Salmo 32, 1 al 5, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado solo es el perdonado, aquel que reconoce su pecado y lo confiesa y se aparta. Este es feliz, dichoso. Es lo que significa la palabra bienaventurado. En el Salmo 16, versículo 11, se dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. El hombre perdonado, el ser humano perdonado, se siente dichoso, se siente feliz, siente una conciencia limpia, una conciencia no acusadora, una conciencia buena. Y este sentimiento de conciencia buena y feliz le hace ser alguien lleno de gozo, lleno de alegría, como dice el texto: en tu presencia hay plenitud de gozo. Así pues, el perdón de Dios produce felicidad. Y produce felicidad a través del entendimiento de la palabra de Dios, a través de la cual el pecador conoce el camino de salida del pecado y de sus consecuencias. A través de la palabra de Dios, Dios lleva al hombre a entender y a reconocer su condición de pecado. En el Salmo 32:8 dice el Señor: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Por la palabra de Dios
podemos entender nuestros errores, nuestros pecados, nuestras equivocaciones, entenderlos para reconocerlos. En el Salmo 32, versículos 5 y 7 dice el rey David: te declaré la maldad de mi pecado, tú eres mi refugio. Te declaré la maldad de mi pecado. No solo declaró su pecado a Dios, no solo confesó su pecado a Dios, sino que dice que este pecado era maldad. Te declaré la maldad de mi pecado. Y en el Salmo 51, versículo 3 al 4 y 17, también el salmista, el rey David, dijo: yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Por tanto, vemos en este texto cómo cuando la palabra de Dios llega al alma, la palabra de Dios convence al pecador de pecado por la gracia y obra de Dios, éste reconoce que es un pecador, reconoce su pecado y acude a Dios, como vemos aquí que hizo el rey David, diciéndole: reconozco mis rebeliones, reconozco mi pecado, he hecho lo malo delante de ti. Y este reconocimiento de pecado es una aceptación de la culpa. Y reconocer el pecado y aceptar la culpa no es otra cosa que el arrepentimiento de una persona. El arrepentimiento sin el cual no puede haber perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. En el Salmo 32, versículo 5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por tanto, sin arrepentimiento, sin confesión de pecado a Dios, no olvidéis, a Dios, no hay perdón de pecados. Dios perdona los pecados en Cristo, en su Hijo. A través de su sangre, Él limpia de todo pecado a quien acude a Él arrepentido, a quien acude a Él confesando sus transgresiones. Como hemos leído en el Salmo 51, 1 al 2 y 7, el salmista dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Así pues, aquí encontramos cómo una persona arrepentida acude a Dios, acogiéndose a su piedad, a su misericordia, para que Dios le lave de sus pecados, le lave de sus maldades, le limpie de sus pecados y le haga más blanco que la nieve. El perdón divino borra los pecados, los borra. Si el pecado fuere negro, será blanco. Si fuere rojo como la grana, será blanco como la nieve. Por eso, el perdón produce felicidad, salud y gozo en el arrepentido. El perdón recibido trae felicidad, trae gozo y alegría. En el Salmo 32, 1 al 2, se dice, como hemos leído ya antes: bienaventurado, feliz, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Una persona no perdonada es una persona infeliz. Detrás de la infelicidad de muchas personas que no saben por qué son infelices, pero detrás de esa infelicidad seguramente está un pecado no reconocido, un pecado no confesado, un pecado no limpiado, un pecado no perdonado. Por eso, aquel que tiene sus pecados perdonados, aquel que tiene sus pecados limpios, está al día con Dios y con su prójimo,
es una persona bienaventurada. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay culpa para quien ha acudido a Dios pidiéndole perdón de pecados. No hay culpa. La culpa es quitada por Dios. La culpa es quitada al perdonar los pecados, al limpiar los pecados por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Dios perdona y quita la culpa. En el Salmo 51, 10 y 12, el salmista dice: hazme oír gozo y alegría. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Este es un texto muy interesante porque en él el rey David está pidiendo perdón a Dios, había cometido un pecado, había perdido la felicidad que tenía estando en comunión con Dios, estando en paz con Dios y con su prójimo, y ahora necesita volver a esa paz, a esa comunión, a esa felicidad, y le pide a Dios que le limpie, que renueve su espíritu para recuperar el gozo, la felicidad de la salvación. Por tanto, si estás triste, si te sientes mal, si no eres feliz, puede ser que tengas que arreglar algo con Dios o con tu prójimo, que haya pecado, que haya culpa, una culpa mal gestionada porque estás reteniendo en tu interior, buscando salidas inadecuadas a la culpa, como hemos visto antes, como es exculpar tu pecado, como echarle la culpa a otros, en definitiva, cualquier manera menos la de acudir a Dios en Cristo para que Él te limpie y te perdone. La felicidad que trae el perdón también libra de las consecuencias del pecado. Antes hemos dicho que una de las consecuencias del pecado es la pérdida de la salud a nivel mental y física. El pecado trae enfermedad mental y física. El perdón, en contraste, el perdón de pecados, que trae felicidad, este perdón recupera las condiciones óptimas para también recuperar la salud. Porque esas condiciones óptimas son la felicidad y el gozo. Hemos leído: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Estas son las condiciones previas, óptimas para tener salud. Así pues, la felicidad recupera, trae salud mental y esta ayuda y mejora la salud corporal. En el Salmo 32, 3, 5 al 7 se dice: mientras callé se envejecieron mis huesos, como veíamos antes. Es decir, el ocultar el pecado, el ocultar la culpa, trae enfermedad. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Por el contrario, la confesión de pecados, el reconocimiento y confesión de pecados, a través del arrepentimiento, trae perdón. Mi pecado te declaré, tú perdonaste. Y este perdón libra de los problemas mentales. Tú me guardarás de la angustia. La angustia es una de las formas de pérdida de la salud mental muy actual en nuestros días. La angustia, la ansiedad, el estrés, la depresión, todo este tipo de problemas de salud mental que llevan a las personas también a
tener problemas en su cuerpo a través del camino de la mente que de forma psicosomática traslada al cuerpo esa pérdida de salud. La pérdida de salud por el pecado se recupera, por tanto, por el arrepentimiento, por el perdón. Aquel que recibe el perdón recibe felicidad y ésta trae de nuevo salud. La felicidad por el perdón recibido produce gozo y alegría constante en las personas. El gozo y la alegría constante es la actitud vital de gozo que una persona necesita para su bienestar mental y corporal. En el Salmo 32, 10 al 11 se dice: muchos dolores habrá para el impío, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Dolores para el impío que no reconoce su pecado, como hemos visto antes, que no reconoce ni el pecado ni la culpa de su pecado y lo excusa, lo oculta, no quiere en ninguna manera alejarse del pecado, sino de alguna manera se posiciona en él y se mantiene en él. Dolores habrá para el impío. Por el contrario, para el creyente, para el que espera en Jehová, este que gestiona el pecado y la culpa de una manera diferente, porque busca la misericordia de Dios, para este le espera el gozo y la alegría. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Esto es lo que espera al justo, porque el justo, a diferencia del impío, también peca, pero a diferencia de él, se arrepiente. Esa es la diferencia. Un creyente, un justo, cuando peca, se levanta. Cuando peca, reconoce su pecado. Lo trae ante Dios, para que Dios lo limpie, para que Dios lo perdone. Y lo hace a través de Jesucristo, que dio su sangre en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Estimados hermanos y amigos, hemos visto que el perdón produce felicidad y salud. Y hemos dicho que el pecado produce infelicidad. El pecado presente en todas las personas por la naturaleza recibida de nuestros padres y en los creyentes a través del viejo hombre que aún existe en nosotros, genera culpa e infelicidad. El pecador que no reconoce la existencia del pecado lo exculpa y no pide el perdón necesario para liberarse de la culpa que encamina a la felicidad. Cuando uno se libera de la culpa, se encamina a la felicidad. Cuando uno mantiene la culpa, entonces se posiciona en la infelicidad. Y hemos visto que el perdón de Dios produce felicidad. A través del entendimiento de la palabra de Dios, el pecador encuentra la salida a su pecado, reconociendo su existencia y aceptando la culpa que lleva al arrepentimiento y al perdón. El perdón produce felicidad y esta la actitud vital de gozo que influye en el bienestar mental y corporal pleno de la persona. En Isaías 51:11 se dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Que Dios te bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ésta nos enseña, nos recuerda que el pecado es la causa de todos los males que nos aquejan
entre ellos de la enfermedad de la mente y del cuerpo. Ayúdanos, Señor, a librarnos de esos efectos de la mente que no reconoce el pecado, que no reconoce la culpa, de esa mente que se llena de remordimientos, que genera sentimientos malignos para uno mismo y que terminan en el cuerpo a través de la enfermedad. Líbranos, Señor, de tener esa actitud frente al pecado y ayúdanos a reconocerlo, a confesarlo, a acudir a tu Hijo Jesucristo siempre, a saber que Él está siempre dispuesto a perdonarnos y que lo hagamos, Señor, de manera que sintamos el gozo de la salvación, el gozo de la limpieza, la felicidad que tú das a tus redimidos y que esto redunde en salud de nuestras mentes y cuerpos. Ayúdanos, Señor. También queremos pedirte por aquellos hermanos que están enfermos por esta pandemia, por este COVID. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra hermana Fátima, de Bruno, que les ayudes a recuperarse del COVID en el que están, Señor. También te pedimos, Señor, que tengas misericordia de otras personas que también están padeciendo los últimos conatos del COVID, aunque ya están casi sanos, Señor, pero termina, Señor, de ayudar a Nimrod, termina, Señor, de ayudar a otro, Señor, que como Elizabeth, que se encuentra enferma, Elizabeth la de Jeremías, Señor, ayúdala. Y, Señor, también por otros que puedan estar padeciéndolo y no lo sabemos en este momento, sé con ellos y líbrales, Señor, y ayúdales a superar esta enfermedad. Y también por otras enfermedades y hermanos enfermos como Carmen Rosa, sigue ayudándoles, Señor, también por Carmen Teresa, por Susana, te pedimos por Jeremías y por aquellos, Señor, que están enfermos fuera de aquí, en la República Dominicana o en otras partes, Señor. Sé con todos tus hijos en sus enfermedades y problemas diversos. Y guárdanos, Señor, del mal y del maligno. Bendito sea, Señor, por Jesucristo, tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.